Nasser Electrónica, una división de Nasser Ingeniería, comunicando el sur. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Mi nombre es Brahim Nasser y bienvenidos a este nuevo capítulo del curso Osciloscopio. Entiendo que es el capítulo número 15. Hoy va a estar dedicado a la transformada rápida de Fourier. Así que si te interesa el tema, comencemos. Jean-Baptiste Joseph, creo que era, Fourier, científico matemático francés, un hombre que nació y nos complicó la vida, pero también nos la facilitó. Fourier hizo un análisis, desarrolló en realidad un análisis matemático que nos permite descomponer ondas. Pero, ¿de dónde parte todo esto? El capítulo de hoy es en realidad tiene una concepción bastante abstracta y de estricto rigor requiere de bastante matemática y matemática no tan simplona, digamos. Por lo tanto, hoy voy a tratar de explicarlo con peritas y manzanas para que todos entendamos el concepto. Me van a perdonar mis colegas más puritanos por lo poco ortodoxo que voy a hacer en el día de hoy respecto a lo que matemáticamente en sí significa Fourier. Pero la idea mía es que este curso está más bien orientado para gente que o que es jovista, ¿cierto? Ya lo hemos dicho muchas veces, o que es principiante, o bien que no tiene una formación formal, valga la redundancia, en el ámbito académico, digamos, de la electrónica, por lo tanto no tiene un manejo acabado de matemáticas. Y la idea es poder entender el concepto, usar nuestro instrumento haciendo abstracción de aquello. Vamos a ver si lo logramos. Bien, queridos amigos, si yo tengo una onda en mi osciloscopio, una onda senoidal, ya hemos dicho hasta el cansancio que estamos en el dominio del tiempo, ¿cierto? Es decir, nosotros vemos amplitudes o las variaciones de amplitudes conforme va transcurriendo el tiempo, ¿cierto? Dominio del tiempo. Voltajes, amplitudes en el tiempo. Y eso lo medimos en segundos, ¿cierto? Y eso se transforma en un periodo. Nosotros hablamos que las ondas tienen un periodo, si es que son cíclicas, claro está, y si es que son periódicas, ¿cierto? Tienen un periodo y ese periodo, el inverso, es la frecuencia. Eso lo vimos en el capítulo 0, creo, o 1, no lo sé. Da igual porque es un concepto demasiado básico, ustedes tienen que manejarlo. Ok. ¿Qué dijo Fourier? Fourier dijo, la única onda que existe, señores, es la senoidal. Bueno, dijo la cosenoidal también. Pero, en el fondo, una cosenoidal no es otra cosa que senoidal desfasada en ángulo. Tranquilos, vamos al concepto. Vamos a pensar nosotros, o vamos a aceptar, que la única onda que existe en su forma básica conceptual es la senoidal. ¿Ok? Una onda senoidal que es la que todo el mundo conoce. Perfecto. Alguien me podría decir, pero profe, existen una cantidad interminable de formas de onda. Pues las cuadradas, las pulsantes, las triangulares, las escalonadas, las de rampa, las SG, en fin. Es cierto, pero ¿qué dijo Fourier? Fourier dijo que cualquier otra forma de onda que no sea senoidal, yo la puedo hacer sumando varias senoidales de distintas amplitudes y de distintas frecuencias y ángulos, modificando esos tres parámetros. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una onda cuadrada, esa onda cuadrada la puedo hacer, me la puedo fabricar a partir de varias señales senoidales. ¿Sí? Y si yo tengo una onda triangular, también, señor. Y si es escalonada, también, señor. Perfecto. Ok. Entonces, veamos por favor el siguiente esquema que lo voy a dejar aquí puesto aquí al lado. Observen la siguiente lámina, por favor, que está en este minuto en pantalla.
Ahí dice, bueno, en realidad esta lámina está definida para el ancho de banda en ondas cuadradas y dice ahí que la frecuencia del osciloscopio debe ser 5 veces la frecuencia máxima a medir. Pero esa no es lo que nos convoca. En realidad vamos a llegar a esa conclusión en un ratito más. La idea es no decirlo y aceptarlo. Ya, si es cuadrada tiene que ser 5 veces. No, la idea es por qué. Observen la figura de abajo. En la figura de abajo, o sea, en la central, hay una onda medianamente cuadrada, ¿cierto? Casi cuadrada. Tiene algunas variaciones arriba, en estado 1, bueno, en los dos estados en realidad, excepto en los flancos. Y lo que esa lámina quiere transmitir es que esa onda, que nosotros en la vida diaria le llamamos una onda cuadrada, es en realidad una sumatoria de Fourier. Es decir, en esa onda hay muchas otras que la componen. Y la transformada rápida de Fourier es eso, es descomponer. Partimos de esa señal que tenemos ahí, que la estamos visualizando en el osciloscopio o en donde sea, ¿cierto? Y poder determinar cuántas señales componen esa onda, de qué frecuencias son, qué fase tienen, en fin. Observen la siguiente imagen para que vayamos entendiendo el concepto. En esta imagen, en la parte negra, digamos, del esquema, está la misma onda que estaba en la lámina anterior. Pero ahora yo la puedo ver de lado. Si la miro de frente, es como que si yo tuviera la vista frontal del osciloscopio, es decir, la onda fundamental respecto al tiempo, en el dominio del tiempo. Pero si yo mirase el osciloscopio así de lado, sería impecable poder ver cuántas señales están conformando esa señal, viéndolas hacia atrás, en el eje de la frecuencia. Ahí le vamos a llamar en el dominio de la frecuencia. También podríamos llamarle en el espectro de la frecuencia. ¿Cómo podemos descomponer esa onda cuadrada en varias señales en el espectro? Señales espectrales. Siempre cuando escuchen el término espectro o espectral, significa en el dominio de la frecuencia. Perfecto. Vamos de nuevo a esta imagen. Ahí podemos ver que tenemos varias ondas hacia atrás en el dominio de la frecuencia. Todas son senoidales, porque eso es lo que apuesta Fourier. Y todas, cada una de esas componentes tienen una frecuencia determinada y son siempre múltiplos de la fundamental. Imagínense ustedes que esa onda negra, la resultante, esa onda cuadrada negra, tenga una frecuencia fundamental, imaginémonos ustedes, de, no sé, 1 MHz. Listo, 1 MHz. Esa onda, podemos decir que está compuesta por una frecuencia fundamental senoidal de 1 MHz. Más otra de 2 MHz, más otra de 3 MHz, más otra de 4 MHz, más otra de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. ¿Ok? Todas senoidales, con distintas amplitudes y o distinto ángulo. ¿Ok? La primera, que es el primer armónico, se denomina armónico u onda fundamental. Primer armónico, la fundamental, tiene la misma frecuencia que la señal resultante, la resultante de Fourier, la que nosotros vemos en la cara frontal del osciloscopio. La segunda armónica tiene el doble de la frecuencia de la fundamental. Si la primera es de 1 mega, la segunda es de 2 megas. Si la fundamental es de 5 megas, la segunda armónica es de 10. Perfecto. La tercera armónica tiene el triple de frecuencia y así sucesivamente. Perfecto. Hay dos tipos de armónicos. Los armónicos pares y los armónicos impares. Los armónicos impares los denominamos técnicamente nones. Entonces tenemos dos tipos de armónicos. Los armónicos pares y los armónicos nones.
Ok. ¿Por qué toma importancia esta cosa? Porque ustedes seguramente se van a dar cuenta en muchos textos o en muchos videos seguramente que ya habrán visto respecto a este tema. Es que normalmente los electrónicos siempre consideramos los armónicos nones, los impares. Siempre hablamos del primer armónico, del tercer armónico, del quinto armónico. ¿Por qué? ¿Y por qué no se considera rara vez el segundo, el cuarto, el sexto? Porque también a través de la transformada de Fourier es posible explicarnos que en la gran mayoría de las señales, si no poseen una componente continua, normalmente están compuestas por armónicos nones o armónicos impares. Por eso es que siempre hablamos de la fundamental, la tercera armónica, la quinta armónica, la séptima armónica, en fin. ¿Se entiende? No siempre, pero fundamentalmente. Vamos a ver ahora en la práctica que la segunda armónica normalmente a veces toma niveles importantes, pero mientras no haya una componente de C en la resultante Fourier, en la onda que tenemos, normalmente son solo impares. Ok. Otro aspecto importante a destacar es que cualquier variación en cualquiera de las señales armónicas, eso se traduce sí o sí en una modificación en la onda resultante, en la final. También lo vamos a ver ahora a través de una calculadora que tengo gráfica. Bien, a modo de ejemplo, esto lo podemos graficar, tal como ya le estaba diciendo, en una calculadora gráfica. Y tengo una calculadora que es en línea. Y la idea que tengo es que vamos a generar varias señales senoidales a distintas frecuencias y la vamos a ir modificando la amplitud y la frecuencia. Bueno, amplitud, frecuencia no, porque la frecuencia tiene que ser fija. Amplitud y fase, y vamos a ir viendo cómo se modifica el fundamental. Por favor, presten atención a lo siguiente. Lo que tengo acá es una página que es de una calculadora gráfica que se llama Desmos. Ustedes la pueden encontrar en desmos.com, es gratuita. Y lo que tengo acá ya diseñado es puras funciones matemáticas que corresponden a senoidales. Tengo una I1, que es la que estoy mostrando, la I2, la I3, la I5. Ojo que no está la 4, ¿ok? Es decir, tengo aquí la I1, que sería nuestra onda fundamental, la frecuencia 1, digamos. La I2, que va a tener el doble de frecuencia que la I1, por lo tanto es el segundo armónico. La I3, el armónico 3, tercer armónico, es un armónico impar, es un nones. Y la armónica 5, la quinta armónica, que tiene 5 veces la frecuencia de la fundamental. ¿Ok? Y de hecho esto aquí está mala la frecuencia, ahí sí. Ok. 2 veces. Esto igual está mala. 3 veces. Ahí sí. X a 1, 2x más 2 a 2, 3x más 3 a 3, 5x más 5 a 5. Ahí sí. Perfecto. Tengo estas 5. Y la negra, que está reflejada acá, si ustedes observan acá a la izquierda, es la resultante de I1, la onda 1, sumado a la onda 2, sumada a la onda 3 y la onda 5. Es decir, la negra es la resultante de la suma de todas las otras. La primera armónica es la verde, perdón, claro, bien digo, la primera armónica, la fundamental, es la verde, la segunda armónica es azul, la tercera armónica es naranjita, la cuarta armónica no existe y la quinta armónica es violeta. Ok. Vamos a sacar todas las ondas en pantalla, vamos a sacar la resultante. Y ahí tenemos la onda 1, que es la fundamental, que es la que nos va a fijar la frecuencia de la señal resultante, ¿cierto? La vamos a eliminar. Ahí tenemos la 2, la 3, la 5. Vamos por parte. Observemos. Ahí está la 1, ¿cierto? La onda 2 debiera tener el doble de frecuencia. Y la vamos a dejar
en fase con la anterior. Esa es la 2. Aquí le estamos modificando la amplitud, la vamos a dejar un poco menor y la vamos a dejar en ahí. Si ustedes se fijan, 1, 2. Es decir, tiene el doble de la frecuencia que la verde. En donde hay un ciclo de la verde, acá tenemos 2 azules. Muy bien. Vamos con la I3. Esta debería tener 3 ciclos y justamente está en fase. Veamos. 1, 2, 3. Perfecto. La 5, en un ciclo de la verde deberían haber 5 violetas. La violeta, la 5 está un poquito corrida. A ver, la vamos a tratar de dejar. Ahí. Veamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Si ustedes se fijan bien, en este esquema, la fundamental, la verde, es la que tiene la máxima amplitud. La segunda armónica tiene una amplitud un poco menor, pero que a su vez es mayor que la tercera. Y siguiendo la lógica, la quinta tiene menos amplitud que su anterior. Es decir, en el diagrama espectral, cuanto más se aleja el armónico de la fundamental, normalmente la amplitud va decreciendo, ¿ok? La fundamental es la que tiene la mayor amplitud, la segunda armónica un poquito menos, la tercera menos, la cuarta menos, la quinta menos, la sexta menos, la séptima menos. Exacto. ¿Se entiende? Va decreciendo las amplitudes. Volvamos al esquema. Ahora lo que vamos a hacer es activar la negra, ahí, y observen la forma extraña que tiene. De hecho, podríamos sacar todas las otras y eso es lo que nos mostraría el osciloscopio. La resultante, pero no las otras. ¿Se entiende? Si nosotros viéramos eso en el osciloscopio, diríamos, es como una, no sé, diente de sierra media extraña, ¿no? Que en el flanco de bajada tiene como unos piquitos. Jamás habríamos dicho que eso nació desde una senoidal, pero así es, considerando todo lo armónico que le pusimos. Ok. Observemos lo que ocurre al modificar la A1, no la voy a modificar porque la fundamental la A2. Miren, observen cómo va tomando distintos valores. Miren, ahí ya estoy dejando casi cuadrada. Voy a modificar ahora el armónico 3. Aquí, miren. ¿Se dan cuenta? Vamos con el armónico 5. Y obviamente si si colocamos todas las frecuencias, ahí están todas. Miren, modifiquemos las 5. Estoy modificando el ángulo de la señal violeta, bien digo. ¿Se dan cuenta cómo afecta a la resultante? ¿Lo ven? Perfecto. Cuando tenemos una señal senoidal perfecta, no tiene armónicos, excepto el primero, ella misma, la fundamental. ¿Ok? Si esa señal senoidal ya no es tan perfecta, tiene algunas pequeñas variaciones, entonces ya contiene armónicos. Y esos armónicos podrían ser cualquiera de lo que ya les dije. Pero si no tiene componente continua, yo podría asumir que tiene el armónico 1, que es ella, el tercero, el quinto, el séptimo. Ya lo vamos a ir viendo. El asunto es que el osciloscopio en su pantalla frontal solo me muestra el dominio del tiempo. Por lo tanto, lo único que voy a ver es la señal resultante, no las componentes espectrales de esa señal. Yo veo el resultado. Veo solamente el plátano con leche, pero no veo ni la leche, ni el plátano, ni el azúcar, ni el poquito de agua que tal vez contenga. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Cómo podemos ver la leche, el plátano o banana, como le dicen en otros países? El azúcar.
o la azúcar, no sé, agüita, descomponiendo ese vaso de plátano con leche. Y eso es lo que hace Fourier a través de su transformada rápida, y que el instrumento más ad hoc para ver esas señales es el analizador de espectro. Ok, un analizador de espectro. Varios problemas, el analizador de espectro es caro y no está en todos lados, pero, los osciloscopios digitales, como tienen operadores matemáticos, son capaces de descomponer una señal y mostrarla en el dominio de la frecuencia. Y a eso se le llama FFT. Fast Fourier Transformer, transformada rápida de Fourier. Quiero que veamos algunos ejemplos. Vamos. Bien, queridos amigos, acá tenemos un generador de funciones, nuestro osciloscopio, el 1054, y tenemos conectado la salida del canal 1 del generador de funciones al canal 1 del osciloscopio a través de un terminador de 50 ohms. Perfecto. Vamos a ajustar una onda senoidal. Senoidal. Perfecto. Y la vamos a setear en una frecuencia de 10 MHz. 10 MHz. Perfecto. Y ahí la tenemos. Acá tenemos esta señal en el dominio del tiempo, pero no sabemos por cuántas señales está conformada esa onda senoidal. ¿Cómo está compuesta? Al ser senoidal, al ser una senoidal pura, debería estar compuesta solo por la fundamental, solo con la primera armónica. Y eso lo podemos comprobar a través del FFT. Lo voy a hacer ahora, pero solo a modo demostrativo. En unos minutos más vamos a comenzar a enseñar cómo setear correctamente un FFT. Perfecto, entonces me voy aquí a Matemáticas. En Matemáticas, selecciono Matemáticas. Ya está FFT, operación ON, y si ustedes se fijan, se me divide la pantalla en dos. En que tengo arriba el dominio del tiempo y acá abajo esto es frecuencia. Ok. Como la señal es de 10 MHz, le voy a decir que el centro de la pantalla esté en 10 MHz. Vamos a cambiarlo esto. Vamos a decirle que esté en 10 MHz el centro, ¿ok? 10, ahí está, 10 MHz. Y que cada división se corresponda a 10 MHz. Ahí está, perfecto. Lo apago, lo enciendo y observen lo siguiente. Presten mucha atención, por favor. Miren, en este caso, que a 10 MHz, que de hecho me lo está indicando ahí el osciloscopio, tengo una señal, sé que es senoidal, de gran amplitud, y que todas las otras tienen amplitudes mucho menores. Incluso esto otro ya es ruido. Observen. Hay unos pequeños picos que se corresponden justamente con la línea divisora del osciloscopio. Observen. Entonces, esta es la armónica 1. Esta es la segunda armónica. Esta es la tercera armónica. Y en la cuarta ya está al mismo nivel que el ruido. Es una onda senoidal, por lo tanto, estas armónicas prácticamente no existen porque esta fundamental, el armónico 1, es bastante puro. Pero, ¿qué pasa si cambiamos la frecuencia? En lugar de ser 10 MHz, lo vamos a dejar en 10, pero kilohertz nada más. Ya van a entender después por qué estoy haciendo esto. 10 kHz, siempre sigue siendo senoidal. Volvamos al osciloscopio. Ahora le vamos a decir que el centro va a estar en 10, pero kilohertz. Lo voy a cambiar, lo voy a dejar en 100 kHz. 100 kHz, ahí sí, 100 kHz, senoidal. Ok, ya van a entender por qué estoy haciendo, hice ese cambio. Volvamos al osciloscopio. 100 kHz, senoidal. Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser un auto para que arriba me quede la señal de 100 kHz. Ahí está, 100 kHz. Vamos ahora a las matemáticas, pinchamos matemáticas.
El primero está en FFT, operación ON, canal 1, el centro 5 kHz. No, esto lo vamos a dejar entonces que el centro sean 100 kHz. 100 kHz, muy bien. Y que cada división sean a su vez 100 kHz. Porque veamos claramente las armónicas que contiene. De 50 me salto a 125. Pero bueno, ok, no hay problema. No hay problema, Willy. Ok, listo. Si ustedes se fijan, tenemos prácticamente un único pico en el espectro de frecuencias. Es decir, tenemos una sola señal, que en este caso es de 100 kHz. ¿Por qué sé que es 100 kHz? Porque el centro está en 100 kHz, acá está, ¿cierto? Y el osciloscopio me está indicando que la frecuencia es de 100 kHz. Prácticamente no tengo armónicos. Ahora, no tengo armónicos porque estamos trabajando con una señal senoidal y las senoidales normalmente son puras. Pero si esto le cambiamos la forma de onda y lo dejamos waves, por ejemplo, en una cuadrada, observen cómo cambió nuestro esquema en el FFT. Acá la cosa ya derechamente es distinta. Ya tenemos una fundamental, una seguramente segunda armónica que tiene un nivel bastante importante, una tercera armónica, una cuarta y seguramente para acá una quinta, una séptima, en fin. ¿Por qué? Porque es una señal cuadrada y una señal cuadrada es una de las señales que tiene más armónicas constituyentes de su forma de onda. Tiene un espectro de señales compuesto por varias señales senoidales. Voy a sacar cursores para ir viendo. Cursor, manual, select. La fuente no es el canal 1, la fuente va a ser la matemática porque quiero ir viendo las frecuencias que tiene cada una de ellas. Y con este me basta. Observemos el primer cursor. Ese. Ahí. Por ahí está el centro y me dice que la frecuencia es de 100 kHz. Vamos al segundo armónico. Mire. No es de 200. Es de 300 kHz. ¿Se dan cuenta? Es decir, se saltó el 2. Del 1 se fue al 3. Y seguramente la próxima teta, el próximo pico, no va a ser el 4, va a ser el 5. Veamos. Vamos. Este de acá va a estar a 500 kHz, no a 400. Observen. Vamos. Ahí. 502.5. ¿Se dan cuenta por qué siempre se habla del primero, del tercero, del quinto, del séptimo? Perfecto. También ya dijimos en alguna oportunidad, incluso lo vieron en la lámina, que para medir una señal cuadrada, el osciloscopio debía tener 5 veces el ancho de banda de la señal, ¿cierto? Es decir, si vamos a medir una señal cuadrada de 100 MHz, el osciloscopio debe ser a lo menos de 500. ¿Por qué? Porque para que una señal nosotros la podamos visualizar con una exactitud razonable, necesitamos por lo menos 3 armónicos. Es decir, la fundamental más 2 más. Pero en una cuadrada está la fundamental, el primer armónico no es el segundo, es el tercero. ¿Se entiende? Y el tercer armónico no es el cuarto, es el quinto. Es decir, tengo esto: fundamental, tercera armónica y quinta armónica. Es decir, fundamental y 2 armónicos. ¿Se entiende? Sí. Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Es por eso que para medir una señal cuadrada con una resolución o con una exactitud de forma relativamente aceptable, necesitamos por lo menos que sea 5 veces el ancho de banda.
para que el osciloscopio pueda medir de manera adecuada hasta la quinta armónica, que en realidad es la tercera armónica, o sea, es la armónica 5, pero es la tercera armónica constituyente de la onda. Fundamental, segunda armónica, tercera armónica. Ahí estarían las tres armónicas constituyentes, ¿cierto?, de esta onda cuadrada. Perfecto. No así en una señal senoidal. En una señal senoidal basta con que tenga la fundamental y ojalá la segunda armónica, que es el doble, ¿cierto?, para poder verla sin ningún problema. Por lo tanto, si yo tengo una señal senoidal pura, el ancho de banda del osciloscopio se puede corresponder exactamente a la señal que yo estoy midiendo, pero normalmente se aconseja que a lo menos sean dos. ¿Ya? O sea, un armónico más, aparte de la fundamental y el segundo armónico. Por lo tanto, si yo quiero ver una señal de 100 MHz, necesito un osciloscopio de 200 MHz para poder tener una certeza de que lo que estoy viendo se corresponde con lo que realmente hay. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora vamos a ir a hacer, vamos a aprender a configurar un FFT en el osciloscopio. Le voy a explicar, o les voy a tratar de explicar algunos conceptos que también son bien abstractos, pero sí se puede entender. Vamos a aprender entonces a utilizar a configurar en realidad nuestro osciloscopio para poder realizar mediciones con FFT. Vamos. Bien, ahí lo tenemos. Aquí hay varias cosas. Vamos a limpiar algunas cosas. Vamos a sacar el canal 3. El canal 1 lo vamos a conectar al generador del mismo, a su generador 1. Que tenemos matemáticas tan activadas, la vamos a desactivar. Off. Listo. Ahí sí. Y ahí tenemos bastante limpio. Vamos a ir al generador 1, lo vamos a encender. Generador 1 le vamos a decir que esté a 1 MHz, me gustó. Y una amplitud de, dijimos 5 voltios. 5 voltios. Perfecto. Vamos a hacer un auto. Qué cuadrada. Partamos con senoidal, ¿les parece? Cuadrada, senoidal. Listo. Aquí hay algo que nos va a preguntar luego el osciloscopio cuando configuremos el FFT. Y este concepto que tenemos que tener claro. En este minuto en pantalla tenemos dos ciclos, ¿cierto? Y ahí ya tenemos varios. 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. Bien. Eso es lo que ha capturado hasta este minuto el osciloscopio. Nosotros sabemos que esta es una onda senoidal, simétrica, tanto para arriba como para abajo, ¿cierto? Hay una simetría ahí, y es periódica. Es decir, hay un ciclo que se repite en el tiempo. Pero esto está pasando en el tiempo, sin límite. Y eso el osciloscopio no lo sabe. ¿Ok? Hasta aquí, él se pregunta, ¿esta onda comenzó aquí y terminó acá? No sabe si sigue en el tiempo transcurriendo tal cual como lo ha hecho hasta aquí. Ese concepto es clave para entender el windowing que viene más adelante. Solo mantenerlo eso presente, ¿ok? Nosotros tenemos aquí una captura y el osciloscopio no sabe si esto venía así o si va a seguir así. Ok, listo. Teniendo esto presente, vamos a ver ahora la transformada rápida de Fourier de esta señal, que como ya sabemos que es senoidal, ¿cierto? Debería estar compuesta básicamente por una única armónica, que es la armónica 1, que es la fundamental. Hagámoslo. Activamos las matemáticas en los osciloscopios, en cualquiera que sea, todos son iguales. Activamos un FFT, matemática 1 o FFT. Aquí podemos encender el FFT o apagar el FFT. Tenemos que indicarle la fuente, desde dónde, desde qué señal va a trabajar. En este caso, obviamente, es el canal 1. Lo voy a activar para que ustedes puedan ver. Déjenme sacar esa ventana. Y aquí la vamos a poner off. Ok, estábamos aquí, ¿cierto? Ese offset
que si yo lo pincho ahí, ¿cierto? Lo puedo mover con mi potenciómetro rotatorio. Voy moviendo en el eje Y la señal. ¿Okay? Todo mi espectro en frecuencia. Lo amarillo está en el tiempo, lo azulito está en el dominio de la frecuencia. Ok, no hemos configurado nada todavía, tranquilos. La escala, la mejor para el final, auto setting, no tiene ni una gracia, la gracia es que lo hagamos a mano. More. ¿En qué unidad quiero que me entregue la lectura de los picos? Puede ser en voltios RMS o bien en dBm o en dBV. ¿Perfecto? Milivoltios o voltios. Como todo lo que tiene que ver con las atenuaciones de los niveles de la transformada de Fourier es una escala logarítmica, normalmente se trabaja en dBm o en dBV. Rara vez se trabaja en BRMS, salvo casos muy excepcionales. Por lo pronto vamos a trabajarlo en dBm. Ok. El espectro que estoy viendo en pantalla, en el caso de estos osciloscopios, tengo dos maneras de setearlo. Uno es indicando el start y el end, es decir, en qué frecuencia parte y en qué frecuencia termina, o bien indicar el centro y el span. El centro es qué frecuencia se va a coincidir con el centro de la pantalla. Y el span es el ancho de banda. Imaginémonos que nosotros centro le decimos 1 cualquier cosa, 1 kilo, 1 mega, da lo mismo, 1 giga. Y span le decimos que es de 10, entonces si acá es 1, va a partir desde 0,5 hasta 1,5 y ahí tengo los 10. ¿Se entiende? Perfecto. Peak Search es la ventana que cerré en un principio, en donde el osciloscopio automáticamente me va a ir indicando las frecuencias y los niveles de todos los pics que encuentre, que cada uno de esos pics se va a corresponder con una de las señales armónicas que va a contener la señal. En este caso, esta señal tiene una frecuencia de 1 mega, ¿no? Por lo tanto, vamos a decirle que lo vamos a setear en Start y en End. El Start, como es de 1 mega, le vamos a decir que parta en 0.5 MHz. En el fondo, lo que acabo de hacer es que quiero que no parta aquí, sino que parta un poquito más acá. Ok. Y al final está en 500 MHz, son muchos armónicos. Si tenemos 1 MHz, el décimo armónico va a estar en 10 MHz, ¿no? Le vamos a decir que termine en los 10 MHz. Ok. Listo. Casi mucho fue, ¿no? Muy poco. Dejémoslo en 20 MHz. 20 MHz. Por ahí sí, ahí me gusta el tema. Windows. Esta ventana Windows tiene varias opciones. Estos son filtros que de alguna manera me vienen a suavizar todo este ruido o cómo me va a mostrar los armónicos en pantalla. ¿Por qué? Por lo siguiente. Queridos amigos. Si yo tengo en el osciloscopio esto, 1, 2, como ya le mencioné anteriormente, el osciloscopio no sabe si esta onda venía y continúa o es eso. Él asume que es eso. No es adivino. No puede saber qué vino antes y qué va después. Entonces, él termina esto aquí con 2 picos. Termina la señal ahí. Vean. Estos flancos muy abruptos de inicio y de fin, al ser flancos con cantos muy rectos, se generan tremendos armónicos. Y esto nos va a afectar la lectura del FFT. ¿Ok? Entonces, si yo quiero medir exactamente esto, hay una única opción en el osciloscopio, en el windowing, en el ventaneo del FFT, que es el rectangle, ¿ok? En donde yo le digo, hey, no me aplique ningún filtro, yo quiero medir tal lo que tengo en pantalla.
Pero hay que tener cuidado porque eso no es así, porque nosotros sabemos que esta onda sigue y que de hecho venía. ¿Se entiende? Ok, entonces hay que aplicar algún tipo de filtro. Hay muchos filtros y que son adecuados para distintas cosas. Como este es un curso de fundamentos, hoy nos vamos a manejar con el Hamming y con el Hanning, que son dos, pero hay triangulares, hay varios tipos de filtros. En el fondo no es otra cosa cómo me va a representar. El osciloscopio me va a preguntar aquí, ¿cierto? La fundamental, aquí la primera armónica, aquí la tercera armónica, aquí la quinta armónica, es cómo me va a suavizar este ruido. Eso es todo. Muy bien. Ok. Hay varios tipos de filtros que los voy a dejar a continuación mientras guardo la pizarra. Muy bien, presten atención por favor a esta lámina. Aquí es donde se habla de la fuga espectral o el spectral leakage. ¿Okay? ¿Qué es un leakage? Es esto. Este es el problema que se nos genera fuera de la pantalla de nuestro osciloscopio. Lo que está aquí en verde representa el tamaño de la pantalla del osciloscopio, que en el fondo es la captura de señal que hizo nuestro osciloscopio. ¿Bien? Nuestro problema, ya lo dije, está al principio y al final, en donde el osciloscopio en estricto rigor no sabe qué ocurre después ni antes. A esa falla se le denomina leakage, 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 o fuga. Es una fuga espectral. Y bueno, aquí tengo en la parte izquierda, tengo una ventana antes y una ventana después a la derecha. Obviamente, cada vez que termina la representación gráfica en la pantalla, ocurre un leakage. ¿Ok? ¿Cómo solucionamos eso? Filtrando con los tipos de windowing o de ventaneo de FFT. Ok. Acá hay 5 tipos que son los más recurrentes, pero hay varios más. El primero es el rectangular, es decir, al osciloscopio, a la función en realidad FFT, se le dice que no haga nada, es decir, que considere el leakage, que tal como está en la pantalla, aplique su FFT. La segunda es la Hanning, que es una de las más utilizadas. Si ustedes se fijan, es con una campana de Gauss, en donde en los extremos, tanto inicial como final, la atenuación es máxima y todo lo central, ¿cierto?, tiene un factor positivo de amplitud. Amplitud 1 al centro, ¿cierto?, y amplitudes 0 al final. La Blackman es muy similar, sin embargo, es una campana un poquito más aguda, a diferencia de la Flat Top, en que no solo es como una Blackman o como una Hanning, sino que además tiene una atenuación en las zonas en donde están los leakage. Y finalmente está la triangular, otra que se utiliza bastante, en donde tiene un tipo de filtro tipo triangular, tal como su nombre lo dice. Es bastante lineal en realidad en las atenuaciones. Partiendo de un máximo al centro, ¿cierto? Y finalizando con 0 amplitud en los extremos, en las zonas en donde se produce el leakage. Esos son los windowing, que en realidad se utilizan dependiendo de lo que estemos midiendo. Pueden probar incluso ustedes ahí uno y otro y mediante el viejo truco del ensayo y error van a ver en cuál les funciona mejor o cuál es el más adecuado para la medida que van a realizar. ¿Ok? En lo personal, normalmente ocupo Hanning. Listo, sigamos. Entonces acá estábamos con Hanning. Ahí está rectángulo. Miren. Vamos a cambiarlo a Blackman, que es otro tipo de filtro. El Hanning, que son los nombres de los filtros. El Hamming, distinto. El Flat Top, trata de dejar lo más plano posible todos los tops de la señal dentro del espectro. Triangular, vamos a dejarlo en Hanning. Ok. More. Disable Label. Es para indicar nomás eso. Esto es algo absolutamente visual que diga FFT, el nombre del FFT, el label. En el fondo, ¿qué nombre va a tener ese label? No tiene ninguna importancia desde el punto de vista, digamos, de operación, es algo solamente visual. Color Grade, que tiene otra utilidad, que en el fondo es el modo en que está representando el diagrama espectral del osciloscopio. En fin, lo vamos a dejar en Off. Reset Color Grade, que eso era para lo anterior. Si está ahí, yo esto lo puedo resetear y comienza a llenarse de puntitos las zonas de señales espectrales que más se repiten en el tiempo.
pero eso no lo vamos a utilizar ahora y vamos a volver atrás. Ok, esta onda del canal 1 le vamos a quitar un poquito la amplitud en la visual, la vamos a llevar más arriba para que no me moleste, pero sí necesitamos tenerla ahí para saber qué es lo que estamos viendo. Y ok, veamos qué tenemos. Es una senoidal y si ustedes se fijan, ahí a ver, el nombre FFT me está molestando ahora. Vamos a sacarlo. Level off. Ahí sí. Bien, volvamos. Si ustedes se fijan, está la onda fundamental y prácticamente todo el resto en el espectro de frecuencia está todo al mismo nivel, todo es ruido. Por lo tanto, tenemos una sola armónica, que es la fundamental, que es esa, y que debiese estar a la frecuencia fundamental. Veamos, ¿cómo medimos eso? Sacamos los cursores. En cursores está en modo manual. Vamos a seleccionar el eje X y la fuente, le vamos a decir que son las matemáticas. Ok, ahí lo tenemos. Ok, ahí va. Ahí va. Vamos a mover esto un poquito más acá. Ahí. Porque quiero irme a ese pico. Ahí. 1.014 MHz. Y no hay más, pues. No tenemos más componentes en el dominio de la frecuencia. No tenemos ninguna otra señal que tenga una potencia espectral que a mí me diga, mira, esta es la segunda armónica, en fin. Si ustedes se fijan, las otras tienen todo más o menos el mismo nivel, casi al mismo nivel de ruido. Pero si esta señal la cambiamos a cualquier otra forma de onda, vamos a ver que empiezan a aparecer estas componentes armónicas. Vamos. Generador de funciones. Ahora ya no va a ser senoidal, sino que va a ser una onda cuadrada. Observen cómo cambió el panorama espectral. Ahora ya tenemos varias señales en el dominio de la frecuencia. Ojo, que alguien me puede decir, claro, yo sé que ese es el nivel que tiene esa onda en esa frecuencia, pero yo no puedo saber qué forma de onda tiene, efectivamente, porque lo que nosotros vemos aquí en amarillo en el canal 1 es la resultante Fourier. Es la forma final que se corresponde a la sumatoria de todas estas señales. Sin embargo, recordemos que Fourier lo que hace es componer cualquier forma de onda en puras señales senoidales. Por lo tanto, sí sabemos que cada una de esas frecuencias son señales senoidales. Lo que no vamos a saber aquí a ciencia cierta es la fase que tiene, pero sí el nivel. Ok. Lo primero que quiero hacer para que vayamos entendiendo esto es que vayamos viendo las frecuencias. Me voy a correr entonces, ya sabemos que el primero está a 1 mega. Vamos con la segunda, veamos qué significa ese, ¿será 2 o será 3? 3 MHz. Y no 2. Observen que aquí en el fondo tenemos, aquí al medio, hay otro armónico, que es el armónico número 2, que está justamente ahí, 2 MHz. Está ahí. Pero en la práctica no existe. Por eso que en electrónica, cuando hablamos de señales, el 99% de las señales van a ser así. Armónica 1, 3, 5, 7, 9, 11, en fin. Bien, entonces está la armónica 3, ¿cierto? Eso que está ahí, 3 MHz. Acá está la armónica entonces 5. 5 MHz. Esta debiese ser la 7. 7 MHz. La de acá, 9. 9 MHz. Acá 11. 11 MHz. Y acá 13. ¿O no? Sí, 13. 15. 15. Perfecto. Entonces, para que un osciloscopio pueda dibujar bien cuadradita esta señal, necesita por lo menos 3 armónicas, la fundamental y a lo menos 2 más. 3 armónicos. Armónico 1, que es la misma fundamental, ¿cierto? El armónico, el segundo, a ver, es difícil nombrar esto sin enredarnos. El armónico 1, 2 y 3 que necesitamos, que es en realidad el primer armónico, el tercer armónico y el quinto armónico. ¿Se entiende eso? Necesitamos hasta aquí. Hasta ahí. Ahí, me estoy moviendo demasiado rápido. Hasta ahí. Y que tiene 5 MHz, pero partimos en 1. Por eso es que el osciloscopio necesita a lo menos un ancho de banda de 5 veces superior a la frecuencia fundamental para que alcance a leer bien este tercer armónico, que en realidad es el armónico 5. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Vean. Cambiemos la forma de onda para ver si logramos hacer que aparezcan los otros armónicos. Vamos a ir a generador de funciones.
square. Vamos con una rampa, veamos qué pasa. Ay, qué lástima, la rampa no es capaz de hacérmela en 1 MHz. ¿Qué hacemos aquí? Ya, cambiemos todo a 100 kHz. Vamos a hacer eso, para poder ver distintas señales. Vamos a trabajar en 100 kHz, ¿se entiende? Bien, entonces vamos a ir a configurar nuevamente nuestro FFT. Bien, vamos, matemáticas, FFT, le vamos a decir que more, start y end. Vamos a partir entonces en los 50 kHz y vamos a terminar 100 kilos, 200, 300, 400, 500 en 2 megas. En 1 MHz. Veamos qué pasa. Perfecto, ahí sí. Maravilloso. Listo. Vamos a volver entonces, vamos al generador de funciones, rampa, y nos vamos a la senoidal. Vamos a partir por ahí. Miren, tenemos aquí la fundamental y prácticamente no tenemos armónicos. ¿Por qué? Porque es una señal senoidal pura. Pero va a ser la única así. Vamos a cambiar de forma de onda, vamos a irnos a cuadrar y van a aparecer los armónicos como locas. Ahí están. Primer armónico, tercero, quinto, séptimo. ¿Cierto? Que ya sabemos la frecuencia que tienen. De todas maneras vamos a sacar los cursores. Cursores on, manual tracking, ok. On, modo manual, y estábamos ahí, ¿no? Y lo estábamos sacando desde la matemática 1. Perfecto. Entonces ahí tenemos la onda cuadradita, ¿cierto? Que es de 100 kilos ahora, que debiese ser esta, la fundamental. Ahí. Fundamental, 100 kilos. Vamos a este segundo armónico que se ve en pantalla, que en realidad yo digo que se corresponde con el tercero. A 300 kilos voy a estar. Ahí está. 300 kilos. Cambiemos la forma de onda. Vamos al generador de funciones. En lugar de ser una cuadrada, una rampa. Mire, ahí ya aparecieron un poco los otros armónicos. ¿Se entiende? ¿Se ve? Miren, vamos con los cursores. Ese de ahí debiese ser de 200 megas. Veamos si es cierto. Claro, 200 megas. Kilohertz. Ok, cambiamos la forma de onda. Vamos a otra rampita, por ejemplo, una señal exponencial. En esa forma de onda ya apareció la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Se dan cuenta que depende de la forma de onda, es si existen las armónicas par o no. Bien, 200, obviamente 300, 400, 500, 600, 700 kilohertz. ¿Okay? Recordemos que en amarillo estamos en el dominio del tiempo y que acá abajo estamos viendo el diagrama espectral. ¿Okay? Por lo tanto, estamos en el dominio de la frecuencia. Estas son señales, son distintas señales. Esta es la misma señal que se está repitiendo en el tiempo, que es la resultante, que en el fondo estos que están... esto que está en amarillo es esto que está acá, ¿ok? Es la suma de esta, más esta, más esta, más esta, esta, en fin. ¿Ok? Todo esto lo estamos juntando, lo estamos mezclando en la licuadora y resulta eso. Ok. Hagamos otro. X-Rise. A ver, una SG. ¿Qué pasa ahí? Bien. Ahora, esto que acabo de hacer con el cursor, de presionar cursor e irme moviendo para ir a los picos y ver la frecuencia de cada una de ellas, en realidad es el modo kindergarteniano de ir viendo la frecuencia de cada una de estas señales. Normalmente los osciloscopios, al menos de cierta calidad hacia arriba, tienen lo siguiente. Vámonos a las matemáticas. Matemática 1, FFT. Nos vamos a More. Y en More tiene esto. Peak Search. Es decir, buscar los picos, buscar las componentes armónicas que tiene esa señal. Ponemos buscar. Y aquí lo podemos setear. Primero lo hacemos. Bueno, ya hagámoslo andar. Aquí le podemos decir cuántos picos quiere que me encuentre. Es decir, aquí me busca 5 picos. Ojo que son 5 armónicos, pero no necesariamente el 1, 3, 5, en fin. Es decir, 5 picos. ¿Ok? No es hasta la quinta armónica, a eso me refiero. ¿Ok? Luego viene el threshold, el disparo. Yo con esto puedo setear acá y puedo decir a qué umbral
de nivel, de amplitud, se van a disparar los picos. Yo creo que ahí ese es un buen nivel de threshold, es como un trigger esto, ¿ok? Por cuanto en ese nivel descarto el ruido. El orden de la tabla. ¿Cómo voy a querer el orden? ¿En orden de amplitud o en orden de frecuencia? Lo vamos a dejar en frecuencia tal como está. Y listo. Observen. Primer armónico, 100 kilos. Segundo armónico, 200 kilos. Tercer armónico, 300 kilos. Cuarto, 400. 5, 500. Es decir, esa forma de onda, que es la SG, contiene tanto armónicos pares como impares. ¿Sí? Bien. Cambiémonos ahora a una senoidal. Observen. Senoidal. Desaparecieron todas. Quedó una sola. Solo la fundamental. Ahora vamos a una cuadrada. Recordemos que la onda cuadrada tiene solo componentes armónicos impares o nones. Vamos a una onda cuadrada. Ahí están. 100, 300, 500, 700, 900. Aquí esta forma de onda no tiene armónicos pares. ¿Se va entendiendo? Perfecto. Hasta aquí va bastante bien. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y para qué? ¿Ah? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Señoras y señores, por ejemplo, esto ustedes lo pueden aplicar con una fuente switching. Nosotros, con el osciloscopio, utilizándolo en modo normal, podemos ver, ¿cierto?, la frecuencia de switcheo, ¿cierto?, de la fuente switching, valga la redundancia. ¿Ok? Bien. Pero no sabemos qué tantos armónicos le tira, o le entrega, o le proporciona, o le induce a nuestro equipo, al equipo que está alimentando esa fuente switching. Obviamente, es deseable que no tenga armónica, para que no tenga ruido, ¿ok? Entonces nosotros podemos decir esta fuente es buena o esta fuente es mala dependiendo de cuántos armónicos tenga, o esta fuente es mejor que esta otra. Aplicación 1. Segunda aplicación. Que en el fondo es la que yo más uso, pero es porque yo no me dedico mucho a la reparación. Una de las gracias del FFT es que es capaz de ver, o demostrar, si ustedes quieren, señales que están muy por sobre el ancho de banda del osciloscopio. Es decir, imagínense ustedes, por ejemplo, que mi osciloscopio es de 100 MHz, el MCO que tengo, porque no tengo la licencia. Ese equipo puede llegar hasta 350, creo, si es que mal no recuerdo. Pero yo lo tengo solamente con la licencia de 100 MHz, bien digo. Yo podría leer, creo que sin problema, frecuencias muy superiores. 200, 300, 400 kHz sin problema. Pero, cuando el osciloscopio dice que él es de 100 MHz, ya sabemos, ¿cierto?, que se refiere a que a 100 MHz su atenuación ha caído en 3 dB. ¿Se recuerdan de aquello? Perfecto. Cuando hablamos de FFT, va a llegar muy por sobre esos 100 MHz, pero no le podemos hacer caso tan así tácitamente a los niveles de tensión que van a tener esas armónicas. Pero sí vamos a poder ver si están o no están. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ver, por ejemplo, la frecuencia de un handy, si es que tira muchos armónicos o no. Yo voy a tratar de hacer una experiencia con este osciloscopio, ahora, para que lo veamos juntos. Y hace un tiempo atrás, el ingeniero Eduardo Galvez, hay un de todo y de nada en donde lo presentamos. Me voy a contactar con él, le voy a pedir que me reenvíe esos videos, o bien que realice nuevamente la experiencia, y al final de este capítulo lo vamos a colocar como una experiencia de alguien que no sea yo. ¿Para qué otra cosa puede servir esto? Por ejemplo, para saber si un control remoto de un portón eléctrico está funcionando o no. Porque si no tengo analizador de espectro, no tengo cómo saber.
¿Ok? Porque en el dominio del tiempo el osciloscopio jamás me va a mostrar una señal de 400 MHz, qué sé yo, no lo va a hacer si el osciloscopio es de 100, por ejemplo. Pero en el dominio de la frecuencia sí. Eso lo podríamos ver con niveles que obviamente si el equipo de ahí me dice que tiene X dBm no le puedo hacer mucho caso, porque obviamente estoy muy por fuera del rango del equipo. Vamos a tratar de hacer una experiencia con un handy que lo tengo a baja frecuencia. Muy bien, queridos amigos, vamos a continuar. Lo que tengo acá es un handy VHF que no tengo idea en qué frecuencia está, o sea, sí sé en qué frecuencia está, está en 159.300, pero vamos a suponer que no sabemos, ¿ok? Que no sabemos, porque la idea es determinarlo. Bien, ¿qué requiero para poder determinar en qué frecuencia está? Un analizador de espectro, que es el contrario del osciloscopio. El osciloscopio es por delante, ¿cierto? Viendo la resultante de la sumatoria de todas las ondas del campo espectral, y el analizador de espectro es lo contrario. Analiza cada una de las frecuencias sin ver la resultante, ¿cierto? Bien. Lo que tengo aquí sobre la mesa es uno de mis analizadores de espectro, que es el que más utilizo. Vamos con ello. Bueno, sabemos que está en 159.300, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es setearle las frecuencias. Vamos a partir en los 100 MHz. 100 MHz, enter, y vamos a terminar en los 200. 200 MHz, enter. Perfecto. Muy bien, ahí estamos. El Spectrum Analyzer me está indicando algunos peaks, pero están, miren, menos 70 dB, en fin, no, eso no es más que ruido. Entonces lo que vamos a hacer ahora es activar el PTT del equipo para ver qué nos dice nuestro analizador de espectro. No, primero hay que encenderlo. Ahí sí, encendido. Vamos. Ahí me detectó que el PIC 1 está en 159.290, 159.300. Perfecto. Pero voy a hacer otra cosa. Voy a ir a menú nuevamente. Vamos a ir a frecuencia. Está en 150, ¿cierto? 160. La segunda armónica estaría en 320. Lo vamos a dejar hasta unos 700 MHz. Inicio entonces en los 100, está en 160, a lo mejor que parta en 150 MHz, ok, y que termine en los 900 MHz, enter. Vamos a ver si tiene armónico este equipo. Vamos. Miren cuántos armónicos tira. Vamos a bajar un poquito la escala. Vamos a bajar un poquito la escala porque está demasiado grande. Ahí sí. Por ahí estamos viendo. Observen cómo están ahí en pantalla las distintas armónicas y observen cómo van decayendo en el tiempo, digamos. No en el tiempo, perdón, me equivoqué. En el dominio espectral, conforme va aumentando la frecuencia, cómo van cayendo las portadoras. 159.28 MHz, el 2 está en 318.67 y era 318.6. Y si multiplicamos 159.3 por 3, eso debiera dar 477.9. Veamos dónde está el otro. 477.88. Fundamental, que serían los 159.300. El primer armónico en los 318. El cuarto armónico en los 477. Significa que este handy está dejando la joya en el espectro cada vez que yo hago PTT. Porque no solo emite esa señal, sino que también muchos armónicos. Y miren, con una potencia realmente bastante importante. Bueno, esto lo puedo ver, lo puedo analizar en un RF Spectrum Analyzer. El punto es cómo tratar de ver esto en un osciloscopio, que es un equipo que está concebido como analizador de señales en el dominio del tiempo, no en el dominio de la frecuencia, no en el dominio espectral. Ok. Sacamos entonces nuestro analizador de espectro, que ya sabemos cómo se comporta esta máquina. Y ahora nos vamos a nuestro querido osciloscopio. Ok, ¿qué vamos a hacer acá entonces? Vamos a apagar el generador de funciones, vamos a quitar el canal 1, y en este canal 1 no lo vamos a quitar nada, lo vamos a dejar aquí, pero acá le vamos a colocar esta sondita, que es una sondita de RF, para medir campos electromagnéticos, ¿ok? Perfecto, ahí.
no es otra cosa que un loop. Bien, pero tenemos que adecuar nuestro FFT. Vamos al FFT, vamos a las matemáticas, le vamos a decir more start, que parta en los 120 MHz. El end, le vamos a decir que termine en los 500 MHz, ahí sí. Perfecto, y el inicio lo tengo en 120 MHz y el final en 500 MHz, lo vamos a agrandar un poco. A ver, ¿cuánto es? ¿Cuánto eran? 477, parece, si es que mal no recuerdo. Dijimos que teníamos una frecuencia de 159.3 por 3 armónicos, 477 MHz. Sí, perfecto, lo vamos a dejar en 500 entonces. Está bien, ok. Entonces, vamos a dejarlo por ahí. Y voy a petetear. Vamos. La escala la vamos a bajar un poquito. Por ahí como que quieren aparecer. Ahí están apareciendo, ¿cierto? Perfecto. Vamos a ir a More. Peak Search. Y en el Peak Search, el threshold lo vamos a modificar un poquito. Está muy alto. Lo vamos a bajar por solamente muy levemente sobre el ruido. Ahí sí. Voy a petetear. Ahí me tomo la primera. Miren. 159,3 MHz. Segunda armónica. Uy, la había tomado. Estas tres. Stop. Ahí está. 159.300. La primera, que es la fundamental. La segunda está en 318.6. La tercera armónica en 477.9. Si sacamos el menú, ahí están las tres. 1, 2 y 3. ¿Qué es lo rescatable de esto? Observen. Tercera armónica detectada, que está aquí. 477.9 MHz, casi 500, y el equipo es de 100. Ahora, él me está dando algunos valores de amplitud. Evidentemente estos valores no son confiables. Pero ¿cuál es la gracia? Que sí puedo saber que están esas frecuencias en el dominio espectral, en el campo espectral. Tengo una señal que es de 159,3 MHz, tengo otra señal que es de 318 MHz y tengo otra señal que es de 477.9 MHz. Muy bien, ¿se van dando cuenta de la utilidad que tiene esto? Controles remotos, insisto, ¿cómo saber si un control remoto está transmitiendo o no? Con esto, sin necesidad de poder tener, o sea, no es sin necesidad, pero a la falta de un analizador de espectro, evidentemente que la función de FFT del osciloscopio va bastante bien. Ahora, ¿hasta qué frecuencia va a ser capaz de leer un osciloscopio? Evidentemente va a depender de la calidad del equipo, del osciloscopio me refiero. También va a depender de la potencia que emita el transmisor que estemos utilizando. En fin, la sonda. Ahora, esta sonda, bueno, yo se la mostré hace tiempo atrás, de hecho se la mostré cuando hicimos el capítulo referido a sondas de prueba. No es otra cosa que un loop. Estas cosas son muy baratas, no valen absolutamente nada. En el fondo no es otra cosa que un PCB, es eso. Sin embargo, también se puede hacer la medida sin tener esto, con la sonda del osciloscopio, haciendo un loop. Como lo hace Eduardo, y ese es un video que lo vamos a ver a continuación, lo vamos a ver de inmediato porque es interesante. Una, porque utiliza otro equipo que nada que ver, o sea, me refiero a otro equipo que nosotros no lo hemos utilizado nunca en nuestro curso, y veamos cuáles son sus resultados. Vamos con eso. Buenos días, profesor y compañeros. A pedido del profe voy a hacer una pruebita que habíamos hecho hace un tiempo, que consiste en setear el osciloscopio, que de hecho ya está en modo FFT, que está ahí, transformada rápida de Fourier, y medir el espectro de un handy, que está seteado a 152.368 MHz. Y la sonda está con un loop, como está, y por 10, que es donde se tiene mayor ancho de banda. Ahí está centrado en los 125 MHz. Antes de hacer la prueba voy a mover, y fíjense una cosa curiosa, que llega hasta los 6 GB. Yo la verdad que no le creo para nada. Este osciloscopio es un Hantek
según el fabricante llega a los 200 MHz, así que yo creo que esto es un bug del osciloscopio, a pesar de que tengo con la última actualización. Lo voy a centrar en 125 y voy a hacer la prueba. Voy a apretar el PTT en este minuto, 1, 2, 3, apretando, y ahí está. Y ahí me da la frecuencia 152, 368, y se ven el espectro y sus armónicos. Perfecto, justito. No crean que siempre es así, ¿eh? Ahora para el video se portó bien el Hantek, pero no siempre es tan exacto. Ahora haciendo una segunda prueba, pero con el Handy a 433 MHz. Y el osciloscopio, recordemos que es hasta los 200. Y lo tengo centrado en 250 MHz. Ahí está, 250 MHz. Voy a apretar el PTT. Y sí, algo reconoce con dificultad, pero no es capaz de enganchar la frecuencia. De hecho, ahí se ve que está cambiando. Acá otra prueba. Ahora tengo el punto medio centrado en los 400. Lo intenté dejar en los 430, pero no pude. Pero bueno, está en los 429 MHz. Y el Handy está en 433. Por lo tanto, debiese verse una barrita levemente desplazada a la derecha del punto central. Veamos. Y no aparece. Y tampoco es capaz de reconocer la frecuencia. Así que a los 433 MHz no funciona. Aun cuando el osciloscopio pueda centrarse ahí en los 429, no es capaz de detectar esa frecuencia. Muy bien. Entonces, queridos amigos, como corolario final, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la única señal que es efectivamente pura, realmente pura, es la senoidal. Que cualquier otra forma de onda se pueden hacer, se pueden confeccionar con varios ingredientes. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Puras señales senoidales de distinta amplitud, de distintas frecuencias, frecuencias pares, frecuencias múltiplos, y eso sí, y con distintas fases. ¿Ok? Las vamos combinando hasta que llegamos a la forma de onda. Ok. Hay algunos tipos de señales que utilizan solo armónicos impares o nones. Recordemos que un armónico impar es un armónico nones, ¿ok? Y otras utilizan tanto nones como pares. Ok, perfecto. Los armónicos son siempre múltiplos de la fundamental. Y la fundamental tiene exactamente la misma frecuencia que la resultante. La resultante de Fourier, que es la que nosotros vemos en el osciloscopio en el dominio del tiempo. Si nosotros vemos una señal SG en el dominio del tiempo en un osciloscopio, esa está compuesta por varias señales senoidales que son múltiplos, pares o impares. De hecho, lo vimos que son pares e impares, ¿cierto? En que a medida como las armónicas van creciendo en frecuencia, van decreciendo en amplitud. Siempre las armónicas van decreciendo en amplitud respecto a la frecuencia va aumentando, ¿ok? Cuando vemos el osciloscopio por delante, decimos que hablamos en el dominio del tiempo. Y cuando lo vemos por atrás, cuando vamos descomponiendo, hablamos que estamos en el dominio de la frecuencia o el dominio espectral o en el campo espectral. Perfecto. Para hacer FFT, aparte de setear obviamente el centro o bien el start, el stop de la frecuencia y todo eso, los niveles, ¿cierto? Una cosa importante a tener en cuenta es el windowing, que es el ventaneo, que es en el fondo qué tipo de filtro vamos a utilizar para evitar el leakage, el spectral leakage, que en el fondo es la fuga de espectro, ¿ok? Y que eso dice relación a qué hacemos con el inicio y el fin de la ventana, del rectángulo. Si seleccionamos el window y el rectángulo, es que no estamos haciendo nada, la señal entra al FFT tal como viene, ¿ok? Considerando ese leakage. Si sabemos que nuestra señal es consistente en el tiempo y que nosotros estamos capturando solo un trozo, entonces tenemos que utilizar algún tipo de filtro para evitar ese leakage, esa fuga, ¿sí? Y utilizamos distintos tipos de filtros según sea la señal. Hay muchos. Hay triangulares, está el Hamming, está el Hanning, en fin. Tal vez en un curso intermedio tal vez podemos ver el uso de cada uno de ellos, pero en realidad no mucho sentido como que tampoco tiene, ¿no? En el fondo casi no es un ensayo y error, pero sí podemos ir probando de acuerdo al que nos dé el mejor resultado en pantalla.
Otra cosa interesante del FFT es que nos permite ver el diagrama espectral en un rango de frecuencia que va bastante más arriba de lo que los osciloscopios tienen como ancho de banda definido, porque ese ancho de banda definido está en el dominio del tiempo, ¿sí? El dominio del tiempo, y eso nos garantiza que la señal no va a sufrir una atenuación más allá de 3 dB, pero en el tiempo, ¿correcto? Por lo tanto, podemos sacarle el jugo, estrujar nuestros amplificadores de entrada del osciloscopio si lo hacemos trabajar en el dominio espectral, en el dominio de la frecuencia. Queridos amigos, eso es el FFT, es súper útil, es una herramienta para quienes reparan que es bastante bonita e interesante. Sirve, como les comentaba hace un momento atrás, para ver el tema del ruido en las fuentes conmutadas principalmente, probar controles remotos, en fin, son las aplicaciones que se me ocurren en este minuto. Mi nombre es Brahim Nasser. Este es el canal Nasser Electrónica. Si me quieres invitar un café, en la descripción del video abajo te dejo el link. Un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a comenzar a ver el tema XY. Que estén muy bien. Chao. Tesel, distribuidor oficial de Recall para Chile.